¿Quién dice? Es un podcast que busca brindarnos herramientas para vivir en este mundo de una manera más presente y consciente. Explorando un camino de autoconocimiento que nos permite enfocarnos en el plan que nuestra alma ha creado para estar aquí. Sanándote a ti, estás sanando al mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más de ¿Quién dice? ¿Quién dice? Este podcast que fue creado con la intención de explorar herramientas que nos permitan estar más presentes, de forma más consciente en esta vida que, híjole, a veces es medio difícil de administrar. Fer, ¿cómo estás? Muy contenta de tercer episodio y padrísimo. Pues sí, hoy tenemos una invitada muy especial, además de que es una mujer con una gran experiencia, con una enorme sensibilidad, pero además pues yo la considero una amiga y le agradezco mucho que esté aquí, Teresa Borbolla. Ella es licenciada en Pedagogía y licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México. Especialista en salud mental y adicciones, cuenta con múltiples cursos y diplomados en salud mental comunitaria, adicciones y conductas de riesgo, y la verdad es que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la preparación, a la capacitación, a la sensibilización en el tema de la salud mental, y justamente el tema que hoy queremos compartir con ustedes en este episodio tiene que ver con la terapia, ¿no? O sea, este proceso en el que de repente dices, voy a ir a buscar ayuda, ¿no? Y voy a buscar una terapia, pero requiere de mucho, o sea, para que llegues ahí, a ese punto, pasaron muchas cosas y además venciste a lo mejor también muchos tabús, estigmas, no sé, como presiones sociales. Entonces, bueno, pues un poquito de eso, de esa introducción queremos escucharte y darte la bienvenida y gracias por estar con nosotras. Bienvenida, Tere. Muchas gracias. La verdad es que me siento muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Y pues sí, la verdad es que es un gran reto porque no es un tema nada más personal, es un tema que se tiene que atender desde muchas esferas y pues vamos a darle a ver hasta dónde llegamos y ver si podemos llegar a algo que nos pueda dar como un poco más de luz. Justo, Tere, yo quisiera empezar este capítulo preguntando ¿qué te hace ir a terapia? Porque, a ver, en el camino que a lo mejor a mí me tocó recorrer y que he visto a mi alrededor, la gente que va a terapia, aparte de que hoy hay más gente que va a terapia, pero siempre hay algo que lo detona, siempre te tiene que pasar algo malo o algún trauma o alguna situación en la vida que te hace ir a terapia. Y entiendo yo que no necesariamente debe de ser ahí, sí, no debe de pasarte algo para que tú decidas ir. Siento que es una herramienta que te ayude a librarla en esta vida padrísima, pero a veces muy complicada. Entonces, quiero que tú me platiques qué te hace ir a terapia. Pues mira, la verdad es que creo que siempre he dicho que el que alguien te conteste que es multifactorial es como decirte que pasa todo y al mismo tiempo nada, ¿no? Creo que el origen de que una persona vaya a terapia puede ser diverso, o sea, una puede ser estas personas que tienen un ejercicio preventivo y que dicen, bueno, pues la verdad es que necesito tener como un bote de basura o alguien que me ayude a colocar y a poner las cosas de cómo me siento, lo que estoy viviendo, o simplemente para desahogar y decir, bueno, pues ya lo deposité en alguien más y con eso es suficiente. Como que para que te escuchen nada más. Ajá, como contenedor, ¿no? Uh-huh. Así, nosotros le decimos que es como el bote de basura, ¿no? Otras personas tienen que vivir un evento traumático o tener ya una necesidad ya muchísimo más profunda, ¿no? Pero sí estamos acostumbrados a que quien necesita una intervención en temas de salud mental es porque realmente está loco. O sea, sí tiene que ver con un tema de estigma social que se ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, pero pues que a final de cuentas todavía no está tan aceptado como, me duele la panza, voy al gastro, ¿no? Claro. O sea, tenemos que ir pasando por este tema. Creo que una es un evento traumático el que te mueva. Mucha parte es por temas de esos eventos traumáticos pueden ser duelos no procesados, pueden ser rupturas amorosas o rupturas familiares,
pero en realidad es un ejercicio de convicción y de decisión, ¿no? O sea, este tema donde hay muchas personas que las llevan a fuerza, pues la verdad es que ni siquiera funciona porque el trabajo es individual. Por ejemplo, el caso de los niños, o sea, ahorita tocas un punto muy importante porque a veces, no sé, en la escuela te dicen, oye, yo creo que tu hijo sería bueno que fuera a terapia, ¿no? Fuera del aire nos estabas platicando una anécdota justamente de eso. Y a lo mejor el niño en realidad pues no está yendo consciente, no está yendo por voluntad, está yendo porque sus papás lo están llevando, pero ¿qué tanto progreso puede generar esto? Mira, la verdad es que el trabajo con los menores no es que sea más complejo, pero tiene que ser tratado de diferente manera. O sea, el niño no es necesario que sepa que lo van a llevar para que sane o que tenga que ir para que alguien lo escuche, ¿no? Gran parte de la terapia con menores se lleva a través de algo que pueden ser objetos transicionales, ¿no? Que vamos a ir a jugar, por ejemplo, la cajita de herramientas, que es un tipo de estrategia para poder llegar con los chavos, los muñecos, todo esto que tiene que ver con títeres. Entonces el chavo va trabajando o el niño va trabajando en estos temas que tiene. Como adulto tenemos la responsabilidad, ¿no? De esto, y ahora que está más de moda el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y aparte es un tema de omisión de cuidado si no lo atendemos, ¿no? Entonces, la obligación es de quien está brindando la contención, de que el niño esté contento, de que se la pase bien y que lleguemos al objetivo. Entonces, sí es un trabajo que tiene que ir coordinado entre los cuidadores y los padres, quien está brindando el servicio y el menor que esté en disposición. Rara vez los menores no se ponen a disposición si lo que estamos haciendo es atractivo para ellos. Claro. Pero ¿por qué todavía sigue existiendo esta resistencia a la terapia? Entiendo que hay un tema de tabú, un tema generacional también. Creo que hoy las generaciones más jóvenes son mucho más abiertas a tener este tipo. Pero todavía hay muchas personas que justo dicen que piensan que es de locos o incluso algo mucho más disfrazado de no, yo creo en la terapia, pero yo no voy, estoy bien. Y estás viendo que, güey, te urge ir a terapia. Claro. ¿Por qué hay esta resistencia? ¿Por qué no queremos dar ese paso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo creo que es un tema, uno, de desconocimiento y el otro de que el trabajo personal y confrontativo no duro. todo el mundo está dispuesto a hacerlo. O sea, tú vas a terapia y en realidad lo que están haciendo es que estás confrontando, ¿no? Estás asumiendo, te estás responsabilizando, ¿no? Porque le estás poniendo nombres a las cosas, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor tienes un evento traumático que tú brincaste en un proceso de duelo, ¿no? Y de repente vas, no, lo tengo superado, y de repente te das cuenta y dices, no tengo superado nada, ¿no? Pero ¿cómo voy a ir a terapia? Porque aparte empiezas a hacer cuentas, ¿no? Entonces, ya son por lo menos 800 pesos de la terapia, ¿no? Entonces, también tenemos el estigma de que es carísimo. O sea, atender la salud mental es carísimo. Y no pasa como el de, oye, fíjate que tengo un primito, no le eches la mano y no le cobres, ¿no? Sí. Pues a ver, dile al cardiólogo que no te cobre. No. Sí. Igual Entonces, dentista, ¿no? Lo tenemos que ponderar. O sea, yo les decía, no podemos tener un estado de bienestar si psicoemocionalmente no estamos completamente o trabajados, porque no podemos decir que está bien, ¿no? O sea, si no lo estamos trabajados y no lo tenemos conscientes. Entonces, creo que sí es súper importante, pero sí es mucho el estigma, porque durante muchísimo tiempo las personas que tenían necesidad de terapia era o porque estaban locos o porque estaban imbéciles, ¿no? Sí. Pero no veíamos que ahora como que se ha abierto el espectro de la atención a los temas emocionales. Sí. Hay distintas formas de terapia, distintos estilos de terapia. Digo, evidentemente sería como, no acabaríamos en explicar, pero como lo más tradicional, o sea, digamos, este primer approach que muchas veces hacemos, los que en algún momento dijimos, bueno, voy a ir a buscar ayuda, voy a buscar que alguien me escuche, ¿cuál es, digamos, para explicarle un poquito a la audiencia este tipo de terapias, cuáles son las más comunes? Pues mira, creo que tendríamos que dividirlo en dos partes. Una es el psicoanálisis, que dijéramos que es como la madre de todo el tema, fue quien le puso nombre a las estructuras mentales, quien está hablando de algo que en su momento no existía, ¿no? Y a partir del psicoanálisis se generan muchísimas corrientes. Hoy podemos hablar de que hay terapia gestalt, hay terapia humanista, hay terapia sistémica o breve, que digo, a mí en lo personal últimamente es la que me ha estado gustando. Hay terapia holística, ¿no? Esta parte de vamos a Reiki y tal, ¿no? Pues al final de cuentas está considerado como una terapia como tal, ¿no? La idea es que tenga un procedimiento
hay terapia que se dedica solamente a la parte espiritual, y entonces ahora sí es que el abanico, ¿no? Se ha abierto y todo parte desde el enfoque en el que lo quieras ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta terapia sistémica o esta terapia breve atiende momentos muy específicos. Ok. Y entonces vas y atiendes tu momento específico, pasas el tiempo que tienes que pasar. No es que te des de alta, sino que a lo mejor al quien lo toma y le funciona ve resultados muchísimo más, o ve luz como un poco más rápido, ¿no? Y entonces, a diferencia del que hace psicoanálisis, que es un proceso mucho más a profundidad, ¿no? Desde otro enfoque, y entonces empiezas a resolver desde otro punto. Aquí la idea es generar un estado de conciencia y que cada cosa tenga nombre y apellido y le empecemos a colocar en donde la tengamos que colocar, ya sea una emoción, un sentimiento, un evento, o sea, todo tiene que tener un punto donde lo tengamos que poner. Y por ejemplo, para alguien que dice, bueno, estoy listo a ser mejor persona en esta vida. Me he decidido a tomar terapia. Me he decidido a ir a la luz. Un tema preventivo, no tiene, o sea, no hay algo en la vida. Quiero ir por un tema preventivo. Siento que mucha gente también es, ok, voy, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo ¿qué empiezo? hago? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Empiezo desde que me acuerdo, Claro, desde que tengo porque memoria, ¿no? Es que eso más o bien con depende un de la terapia. acontecimiento, sí. Eso más bien depende de qué tipo de terapia estés decidida a llevar, ¿no? Sí. Pero en realidad, esta es la parte como del desconocimiento, ¿no? Decimos, no, es que me voy a ir a sentar, ¿y qué le cuento? Sí, ¿por dónde empiezo? O sea, tranquilo, porque a veces o sea, ni siquiera saben que tienen ¿no? un sentimiento adorado o ni siquiera saben hablar de lo que les pasa. La gente no está acostumbrada a hablar de lo que te pasa en la vida, o sea... Sí, verbalizar lo que te pasa a veces es... el paso más difícil. Y que es más fácil verlo en el otro, ¿no? Sí, especialistas. Que le encanta tener novios que la tratan mal. Ajá, sí. ¿Y cómo se llama tu amiga? Sí. Pero es mucho más fácil depositar en alguien más. Y entonces ese es lo que pasa con los niños. O sea, cuando tú trabajas a través de objetos transicionales, el niño sus emociones se las pone a alguien más y hace... Que ese algo más, por ejemplo, el cuento, por eso, por ejemplo, los temas de temas sexuales, de abuso sexual infantil y tal, se atienden con muñecos sexuados. Sí, la casita, ¿no? Sí. Okay. Y entonces hacen una casita, y entonces todo el mundo dice, pues, ¿pero por qué la casita? ¿Y por qué los muñecos tienen genitales? No, la idea es que el niño, a través de este juego y de lo que va haciendo y de lo que va construyendo, ¿no? Te diga, en dado caso de que sí haya tenido un evento, en dónde lo tocó, quién lo tocó, en qué parte lo tocó, o sea, toda esta otra parte, pero es a través de algo que se llaman objetos, ¿no? Entonces, no es de que a mí, Teresa, me pasó esto, fue a fulanita de tal que vive en más allá, ¿no? Pero sí sirve, o sea, es el hijo de mi amigo le pasó que sí sirve. Sí, claro. Sí, porque te estás dando cuenta, o sea, estás haciendo, o sea, algo que él tiene muy inconsciente, ¿no? Lo está sacando de manera, o sea, no se lo pone él, lo está poniendo en nombre de alguien más, y entonces eso funciona. Pero creo que es importante que justo este estigma de voy a llegar y me va a interrogar, ¿no? Y me va a preguntar, ¿y qué le voy a contar, no? El que está del otro lado, para eso estudia también muchos años y te va guiando, o sea, hay hasta etapas de la terapia, ¿no? O sea, hay gente que te hace 5 o 6 entrevistas previas, va más o menos sondeando de qué va y de qué va a venir a trabajar Fer, ¿no? Y entonces en ese inter te va a decir, oye, pues mira, yo te propongo este plan de trabajo, y ahí te va a decir, no, pues yo te recomiendo que vengas 2 veces al mes o 3 veces, ¿no? Y entonces esta es una dinámica de ida y vuelta. Obviamente el psicólogo no te resuelve. O sea, él no tiene una varita mágica como el hada madrina de... Este punto que dices es bien importante, porque a veces como que cuando es la primera vez o tu primer acercamiento con cualquier tipo de terapia, pero sobre todo el psicoanálisis, ¿no? Tú piensas que el psicólogo te va a decir, a ver, haz esto, o esto es lo correcto. No, la super regaste aquí, no, claro que no. O sea, tú estás esperando en tu desesperación, a lo mejor a la que por la cual estás ahí, que te den soluciones, ¿sabes? Que te digan qué hacer. O validación, lo hiciste muy bien. No, lo hiciste muy bien, ¿no? Sí. O sea, el primer paso de lo que tú dijiste, primero piensas en, güey, o sea, ¿cómo empiezo? ¿Qué platico? ¿Qué platico? Pero el otro es, tú esperas eso, y la realidad es que creo que es importante decirle, o sea, a toda la audiencia, no es lo que pasa. O sea, no es una varita mágica, y el otro no es este tótem de sabiduría, como este oráculo, ¿no? Que te va a decir, a partir de mañana tu vida va a ser favorecedora. O sea, no es un ejercicio mágico, ¿sabes? Ni es un ejercicio, es correcto, no. Que te digan sí o no, o sea...
Yo creo que todo va dependiendo de quien te atienda y de lo que tú vayas aportando a este tema, ¿no? Mucha gente me decía, es que yo no voy a ir porque en la medida en la que él me pregunta, yo le estoy dando ideas de lo que me va a decir, pues si no te está leyendo las cartas. No, o sea, no es un tema como de brujería o un tema así. O sea, es algo que tú tienes que ir resolviendo y que a lo mejor, a mí, ¿sabes? Me pasa mucho que esta plática exteriorizada, yo platico mucho, pero platico más cuando voy a terapia, esta plática externa donde me estoy escuchando es cuando digo, claro, ¿no? Y entonces nada más veo a mi terapeuta del otro lado y hace cara. Ay, me pasa siempre. Ajá. Siempre. Y Es que simplemente cuando lo dices, Sí. hasta, no sé si les pasa que de repente traes según tú un mega problemón, lo hablas y lo escuchas y Sí. dices, ay, güey. ¿Verdad? Sí, Ya ¿verdad? me regresas mis 600, por favor. Me regresas mi hora que estuve aquí, mis 600 varos, ¿no? O sea, siento que, pero aparte no sales y dices, ay, o sea, sí fue una tontería, pero me quité Ay, sí, medio claro, lastre de estarlo claro. cargando, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que en esta parte son pocos, yo lo hago por un tema de profesión, la verdad es que no es algo que me guste, justo porque no me gusta que me confronte, o sea, no me gusta confrontarme conmigo, ¿no? Los que nos dedicamos a esto estamos obligados, en temas de sí atendernos, nos tenemos que sí atender, ¿no? Pero creo que ya hasta le agarré gusto, o sea, yo al principio iba súper resistente, o sea, yo decía, no, es que, ¿qué le cuento? ¿No? O sea, ¿para qué voy? Pero a final de cuentas ya lo veo así como esta parte de, ay, es que es mi hora conmigo, ¿no? Claro. Me voy a descansar, voy a escuchar, y hay cosas que ya empiezo desde el lunes, ¿no? Hasta cuenta, tomo terapia los jueves, digo, lo voy a apuntar porque lo tengo que hablar con sí, él, ¿no? sí. Y lo apunto, y a la hora que llego, que veo mi lista, digo, ay, no, es que esto Ya es una no. pavada, o sea, ya no sirve de nada, pero bueno, Sí, ¿no? Pasó sí, esto. sí, sí. Ah, qué bueno que ya lo tienes fuera. Sí, 100%, ¿No? pasa eso. Totalmente. O también me ha pasado que voy y hablo las cosas y yo, es que no entiendo. Y me dice, a ver, repítelo. Y yo, no es que, ya ahí está la respuesta, pero realmente no lo ves, o sea, no lo quieres escuchar y no lo quieres ver, o sea, hasta que, bueno, ya medio sí te guían. Está padrísimo. La verdad es que María y yo somos medio freaks de todo esto y entonces vamos a todo lo que se nos atraviesa en la vida. Nos han tocado la mayoría muy buenas experiencias, una que otra medio chusca, pero bueno, es el atrevernos a ir a terapia. ¿Qué pasa cuando, a ver, justamente, pues a lo mejor no tienes las posibilidades económicas, cuando soy fiel creyente de que tus redes de apoyo también pueden ser gente que te dé terapia de alguna forma? Ujú. ¿Cómo Contención, haces eso? ¿no? ¿Cómo formas tus redes de apoyo? ¿Cómo te das cuenta si realmente es un apoyo o no? ¿Cómo vas construyendo este círculo de salud mental bueno, sano alrededor de ti? Pues mira, no sé si bueno o sano, pero las redes de contención cambian dependiendo de la edad. Entonces, yo soy una convencida que, por ejemplo, y eso lo hacemos las que somos mamás, ¿no? Entonces, siempre estamos alrededor y la familia siempre está alrededor hasta que van más o menos en sexto de primaria. Y entonces, porque aparte es mucho más fácil en ejercicios de niñez y de preadolescencia, pues tenerlos un poco más contenidos y que tu vínculo de confianza sea, por lo general, tu mamá, un hermano mayor, uno de tus cuidadores, alguien muy cercano a ti. Lo que pasa cuando entramos a secundaria, no sé si lo han oído, ¿no? Es de, ay, no, ya estás grande, ya te vas a sentar solo a hacer la tarea. Y entonces, de tener los contenidos, Lo sueltas. de repente completamente. los sueltas en el peor momento, ¿no? Porque aparte es cuando están buscando identidad, donde están colocando a Sí, cada cuando más quien perdido en un estás. espacio, exacto, donde estás adolescente. O sea, Sí, no sí. tienes Adoleces, nada, sí, de adoleces todo. de todo, ¿no? Yo les digo que los hombres les pasa horrible porque les crece la nariz y las orejas, entonces de repente la cabeza se les queda, ay no, pobres, o sea, yo los veo, y aparte la etapa más divertida porque son más sinceros, les vale lo que te tengan que decir, no tienen medición de riesgo. A mí la verdad es que los adolescentes me encanta. Pero ahí lo que pasa es que como se sienten juzgados, poco escuchados y sienten que no pertenecen como a este núcleo familiar, su principal red de contención cambia y entonces se vuelven sus cuates, ¿no? Ok. Y entonces ahí es justo donde tenemos que estar como padres de familia muchísimo más al pendiente, ¿no? Y es donde tenemos que empezar a hacer detecciones muy tempranas. Pero son cosas muy fáciles. O sea, mi hijo siempre fue de 7, ¿no? Y ahora sacó 5. O sea, ya lleva 2 meses con 5. Entonces eso es un foco rojo donde tienes que estar atenta.
Y tampoco no volvernos locas como mamás, ¿no? Porque es que ya no me habla, no, señor, está adolescente. ¿Cuántas Claro, horas claro. pasa en su cuarto? ¿Cuántas horas pasa dormido? Esa etapa, pero lo tenemos que conocer y cuando somos grandes se nos olvida. Haz de Se cuenta nos que no olvida pasamos que no por esa fuimos época. adolescentes nunca. Entonces yo decía, es que era horrible porque no te puedes sentar en la mesa de grandes porque no puedes oír plática de Horrible, grandes, ¿no? sí. Y en la de chicos, qué flojera. Sí, Entonces no sí. encajan en ningún lado y es justo donde los tenemos que agarrar. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Este tema de la confianza constante y del estar nos va a hacer ejercicios preventivos. Okay. No cualquier modificación de la conducta es un tema de terapia, es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, tienes que empezar a ver cómo está reaccionando ante ciertas cosas. O sea, cambió de amistades de manera radical, bajó de calificaciones y está durmiendo más horas. Para mí las tres son indicadores de que algo está pasando, ¿no? Okay. Y luego las mamás empiezan a psicotizar y se vuelven la Gestapo, o sea, se vuelven estas policías rusas o alemanas, y entonces te voy a revisar el teléfono, ¿no? Y te voy a revisar la mochila, seguro está consumiendo marihuana, porque ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que tomarlo con calma. Y sí ser guías, porque de repente se nos olvida y ya están grandes, ¿no? Y cuando nos toca apretarle, pues siguen siendo unos bebés, ¿no? Claro. Siguen siendo Son niñotes. adolescentes, Ajá. ¿no? Bueno, sí. Creo que como adultos tenemos una función súper importante en justo canalizar a quien tengamos que canalizar. Hay algo que se llama primeros auxilios psicológicos y en esta parte no tienes que ser especialista. Órale. Son ejercicios de escucha activa ante una crisis, ¿no? O sea, ya chocaste y te bajas y la señora está sentada llorando, no necesitas ser psicólogo, ¿no? Te puedes sentar y escucharla. Y en este ejercicio, es más, ni siquiera te tiene que decir nada. El que te sienta junto va a contener su crisis. Qué padre, nunca había escuchado esto de primeros auxilios psicológicos. Yo lo escuché por Tere, justamente. Tere me ha metido algunos conceptos como las herramientas psicosociales, los primeros auxilios psicológicos. Pero fíjate que ahorita que te escuchaba, estaba pensando, Tere, por ejemplo, tus amigas. Tus amigas pueden ser una red de contención y obviamente también hay estos indicadores, igual que como señalabas en un adolescente, ¿no? Que baja la calificación, que no, algunas conductas. También de pronto si ves que una amiga, no sé, tiene ciertos cambios que no son habituales, pues también pueden ser un semáforo, ¿no? Claro. O sea, creo que pasa en todos los grupos etarios, ¿no? A lo mejor en las infancias no tanto, pero claro que lo haces. O sea, digo, yo me junto con mis amigas o procurábamos juntarnos todos los martes y en una ojeada sabes quién ¿Cómo va está? y de Claro. qué va, ¿no? Y Sí. también sabes con quién sí te metes y con quién y a quién lo tratas hasta con pinzas. Sí, sí. Pero si eres si eres una red de contención para con quien estás, ¿no? Y entonces de me voy a dar una hora con mis amigas para echar chal, que no es una hora siempre. O sea, el pretexto primario es me voy a ir una hora con mis amigas y acaba siendo un chal de 6 o 7 horas Sí, porque sí. nunca dejamos de hablar, ¿no? Creo que es como un tema terapéutico. O sea, es importante. O sea, estas Totalmente. amigas que se llaman vitamina C abonan a la salud mental. Totalmente. El que vayas y llores con alguien y que quieras mentar madres con alguien, aunque no sea un terapeuta, es un tema que va a fortalecer, ¿no? El tema es cómo estamos preparados para escuchar, no para contestar. O sea, ese es un Sí. tema que siempre estamos, o sea, alguien te está preguntando algo y tú ya estás pensando la ¿Qué respuesta, le vas a decir? ¿no? Sí, claro. Y nos ponemos desde mi experiencia, no. En mi opinión. Sí, no, o sea, cuando a mí me pasó algo similar, ni te pasó igual, porque no estás viviéndola ni en la misma condición, ni con el mismo entorno. O sea, lo que te haya pasado a ti es tema tuyo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estos ejercicios de escucha activa. No estar pensando qué vamos a contestar. A lo mejor el otro lo está depositando nada más en nosotros. Claro. A lo mejor no quiere una respuesta, solo Nada. quiere que lo escuches. O sea, Exacto. aquí el mejor consejo es Escucha. aprende a escuchar. Aprender a Porque escuchar. lo que la gente necesita es que alguien los escuche. Alguien te escuche. O sea, hoy me dedico a algo que me gusta, ¿no? Por azares del destino. Pero en mi casa, la mamá de mi mamá siempre decía que la caridad de oído era la más importante. Ay, sí. Claro. Y entonces en mi casa siempre había alguien, quien fuera, que necesitaba ir a platicar. Ay, qué padre. Y la abuela se sentaba así en el quicio del zaguán, porque así se llamaba, y pasaba a quien fuera. Y donde te tocara pasar, te tocaba saludar hasta de beso. Entonces ella estaba oyendo y entonces decía, no necesitas traer 5 pesos en la bolsa.
lo que necesitas es sentarte a escucharlo porque no sabes si hoy en la mañana nadie le dijo ni buenos días. Claro. Qué padre, qué bonito, porque sabes que eso, a veces vamos tan ensimismados en la vida, ¿no? En tu rollo, en tus problemas, en tu rutina, en y de repente cosas tan simples como que se te cerró el de adelante en el tráfico o no sé, que se te cayó, te tiraron sin querer un café, ¿no? O sea, cosas que son involuntarias. O te bajó. No, claro. o sea, a lo que voy el es tema que hormonal está a veces todo lo que tu reacción con este tipo de cosas, Sí. ¿no? Son que ya te lo hicieron a ti. Uh-huh. O sea, que ya el que se le cayó sin querer el café te quería quemar y te quería arruinar el día porque venías vestida de blanco, ¿no? O el que se te cerró quería que no llegaras a tu reunión. Y no es así. Y creo que es una premisa fundamental de pues, psicológica. Es decir, a veces pensar y entender que la gente no te hace, que la gente hace, es importante. Y en esta escucha que decías, creo que es una herramienta súper valiosa en la contención, ¿no? En la contención social. Valiosa y a mí me parece importantísima en este mundo de soledades, porque yo me he dado cuenta... No sé si sea el uso que ahora tenemos de las redes sociales, pues lo adoptamos ya como parte de nuestra vida, como si nos pusiéramos ropa interior. Las redes sociales son lo mismo. Y yo no sé por qué tengo la sensación de que la gente cada vez se siente más sola. Aunque tenga su familia, aunque tenga sus amigos, la gente se está sintiendo sola. Y a veces no tiene con quién hablar, con quién platicar. ¿Por qué? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo detectamos esto? Porque también temas ya más graves deriva de temas químicos, como lo platicamos allá afuera, claro. Que no entiendes y qué pasa alrededor de estas soledades, cómo sales de ahí, es un tema solo mental. Yo creo que es como el conjunto de todo, ¿no? O sea, que el ejercicio de la modernidad de tener el contacto con alguien con el que no tienes contacto. O sea, no sé si a mí me pasa muchísimo y yo es algo que necesito trabajar, ¿no? Que puedo estar sentada con quien quiero estar sentada, pero estoy contestando algo con alguien que no le urge. Ay, claro. Sí. Entonces, necesito priorizar, ¿no? O sea... Y te empieza a dar como angustia el no contestar, sí. ¿no? A mí terrible. Sí. Y se va a quemar y no va a pasar nada, ¿no? Sí. Porque no, o sea, no eres el salvador del planeta, sí. No va a pasar nada, estás con tu hija, estás con tu esposo, disfruta el momento, ¿no? Creo que esto nos ha alejado de los vínculos sociales. Yo tengo conocidas que me dicen, no, mejor te escribo porque la neta es que el marcarte por teléfono, como que no me siento tan cómoda y entonces pasamos de estas relaciones fraternales físicas a las relaciones fraternales por teléfono, ¿no? Y entonces ya no es un voice note donde por lo menos la escuchas, ya la lees. Y entonces interpretas lo que te quiso decir, ¿no? Y como tú la pasaste mal, ¿no? Entonces, yo la leí, ¿no? Y dices, no, o sea, descansa esa parte, claro, ¿no? Sí. Y el tema de la soledad, yo creo que una cosa es poder disfrutar tus momentos de soledad, que para mí en específico, que soy una cosa muy rara, son muy valiosos. O sea, yo disfruto el estar sola muchísimo. Pero también es necesario saber que es diferente el estar sola contigo y poderlo disfrutar a sentirte abandonada de los temas sociales, ¿no? Y creo en esta parte donde la línea también es bien delgada. A mí ya hay muchas cosas después de estos ejercicios post-pandemia y tal, que a mí me vino muy bien. O sea, yo soy de poco físico, o sea, sí soy de muchos abrazos y de estar contento, pero si no conozco a muchos, no me queda perfecto el hasta de lejos. Es más, si no me quieren saludar de lejos, está padrísimo. Pero creo que el pospandemia nos dejó un espacio súper grande. O sea, nada más para que se imaginen, o sea, la depresión es la enfermedad mental más incapacitante en el mundo. Sí, qué duro. Justo eso quería que entráramos un poco a decir. ¿Cómo realmente hacemos conciencia en la sociedad de que la salud mental es salud, igual que la salud del corazón, de los dientes, del estómago, y que, por ejemplo, la depresión es igual que tener, no sé... Diabetes. Sí, diabetes, exacto. O sea, es símil, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos conciencia? Porque la gente no cree que una enfermedad mental sea un tema de salud. Seguimos diciendo, échale ganas, tú puedes. ¿Qué tal?
La verdad es que como no vemos sangre y no vemos un síntoma físico de dolor, de un órgano en específico, lo echamos en saco roto. Pero entonces lo que te duele es el alma. Pero Claro. es peor. ¿No? Sí. Pero pues no estás sangrando, no se te va a parar el corazón. Sí puedes seguir existiendo. Sí. Y justo el tema es, por ejemplo, hay depresiones que son muy agudas y entonces esas dan síntomas muy rápido. Esta persona que al día siguiente decidió que ya no quería vivir y empieza a hacer ejercicios preparativos para un evento suicida, ¿no? Pero pues le dio un brote y está dando síntomas. O sea, porque todo el mundo dice, no, pues el que se quiere morir se avienta. No, o sea, el que se quiere morir, ya habló de eso y no lo leíste. Qué duro, se me O sea, enchinó la piel. el que se quiere morir, ¿no? El que tiene este pensamiento suicida, o sea, el día que lo logra consumar, impacta a 156 personas alrededor. O sea, 156 sobrevivientes de un suicidio. Wow. Y estamos hablando que es una decisión de segundos, que aparte en todos lo vimos y no hicimos caso, ¿no? Sí. Y la otra es que, por ejemplo, las personas que están distímicas, que son esta depresión que no da síntomas, porque no te la pasas todos los días llorando. O sea, todo el mundo dice, es que me siento deprimido y, pues si yo no te veo llorar, pues depresión no es sinónimo de llanto. Sí. Depresión es sinónimo de desesperanza, de no tener ganas, de que las cosas ya no te importen, ¿no? Y entonces yo les digo que se vuelven grises. Pero es este desconocimiento, ¿no? Porque la verdad es que a mí me pasó, por ejemplo, que yo me diagnosticaron distimia, ¿no? Se llama. En mi vida había escuchado hablar de eso. No sé qué es. Pues ahí va. Justo, o sea, llegué porque literalmente una amiga, pues que yo le decía, ella me ha platicado muchas cosas y me ha platicado en la confianza, pues justamente sus temas de depresión química literalmente, ¿no? Sus medicamentos, todo. Y yo le decía, oye, yo creo que estoy deprimida. Los días que estaba en mi curva, así, en el piso, esos días yo decía, obviamente estoy deprimida. Pero al día siguiente amanecía y no te voy a decir que estaba yo en el pico del éxtasis feliz, pero ya no me sentía tan mal, ¿no? Entonces yo decía, o sea, ¿cómo funciona? Sí. No, esto no. Y entonces dije, voy a ir a preguntar. Y literal ahí es donde conocí este término, y es como un grado funcional de depresión, ¿no? Que además te acostumbras a vivir con él, porque funcionas, solamente tienes picos, ¿no? Sí, pero aparte es prolongado. Sí. O sea, no es un tema exacerbado, ¿sabes? O sea, no es un pico general y después te vuelves plano, no, o sea, te vuelves triste y entonces vas en descenso. Y súper chistoso, igual a lo que me dedico, el 80% de las personas que viven en situación de calle están distímicos. Pues sí, claro. Cuéntanos a qué te dedicas. Me dedico para que entiendan la duda, ¿no? Para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. Trabajo en el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro. Prácticamente tenemos todo el tema de salud mental, atendemos el tema de salud mental. Y tenemos una línea de contención, unos consultorios, tenemos primeros auxilios psicológicos y tenemos un programa que, bueno, ahí veo reflejada a mi abuela y todo lo que nos enseñó para personas en situación de calle. Wow. Y entonces el darte cuenta, ¿no?, de que un evento, cosas bien sencillas. Entonces decimos, es que todos los hombres que viven en la calle viven ahí porque quieren y estar cómodos. Y el día que escuchas sus entrevistas o sus pláticas es que sí era consumidor y de repente mi señora me prohibió ver a mis hijos. Y pues no tengo para qué vivir porque pues no veo a mis hijos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que ha estado triste porque no ve a sus hijos. O sea, está enfermo porque tiene un consumo problemático de sustancias. Pero a ese se sumó el que no tiene esperanza. Sí. Y entonces vive si no tiene una motivación. No, se le quitaron todo lo que en algún momento se pudo haber agarrado. Es una consecuencia, ¿no? Digo, no estoy justificando nada. Pero también tendríamos que hablar de estos ejercicios donde, por ejemplo, no es que tú quieras vivir triste, es que el cerebro funciona a base de azúcar, de neurotransmisores, de electricidad, ¿no? O sea, no es un evento traumático emocional el que te puede llevar a un tema de salud mental clínico, ¿no? O muy específico. El tema es más bien cómo, por ejemplo, hay gente que no produce serotonina. Y es un neurotransmisor, ¿no? Sí. Que te ayuda a esta sensación de bienestar. Sí. Y entonces, ¿cómo esa sensación de bienestar no existe? Porque tu cerebro no tiene ese neurotransmisor.
Y entonces a la hora que le dices, oye, no, pues más bien yo lo que creo es que sí te tienes que hacer una evaluación con un psiquiatra, porque los diagnósticos no los hace una sola persona. Claro. Es un multidisciplinario, ¿no? No, y si el psicólogo es tabú, no, ir al El psiquiatra psiquiatra no, bueno. es otro El nivel. psiquiatra ya está. Ahí sí ya la chiflada. Sí. Ya es prácticamente encierro, Estás ¿no? en maquinaria, a un Ajá. paso del manicomio. Exacto, sí, casi Castañeda, camisa de fuerza, electroshocks, ¿no? sí. Pero forma parte del tabú. No de, ay, Vas al con el psiquiatra, ¿no? Hasta ternurita ay, le aquí das a estoy la... por sí. cine. No, güey. Y al rato era justo lo que les decía, o sea, te echas el chocho y de repente dices, Qué maravilla. ¿en qué momento de la vida no hice caso en el minuto 1 que me dijeron que tenía que estar? Pues como decía ¿No? tu amiga, ¿no? Sí, otra amiga, un día les voy a preguntar si puedo decir los nombres porque no me van a acusar, pero otra amiga, justo, o sea, igual, le preguntaba a nuestra amiga que sabe que ahora sí que es nuestra asesora en términos de... El tótem de el salud tótem, mental. Correcto. Y igual ella decía, no, yo creo que sí. Y empezó a tomar, tenía como mucho miedo justo de ir al psiquiatra. Ella toda la vida ha ido a terapia con psicólogo, ha probado muchas terapias, pero el día que dijo voy a ir al psiquiatra, hace cuenta que, o sea, dio un paso, no, o sea, se moría de nervios, de miedo, no le dijo a sus papás, ¿no? Pero llegó y literalmente fue, o sea, el medicamento me decía, es que hace cuenta la diferencia entre ver y no ver. O sea, a ella le operaron de los ojos y me dijo, es literal la sensación que tenía de cuando no estaba operada y después cuando pude ver, o sea, sentir bienestar, o sea, sentir que no era normal como yo me había acostumbrado a vivir. Eso está cañón. Sí. Oye, Tere, y allá afuera platicamos justo de cómo si una persona va a terapia impacta pues a su alrededor, a Sí. su familia, a sus amigos. Y al revés también. Sí. Como si hay familias a lo mejor que no están dispuestas o no van a terapia, también impacta negativamente. Platícanos un poco de esto. Yo lo veo, a lo mejor es que es como un tema de percepción, o sea, donde no puedes dar lo que no tienes. O sea, Sí, claro. tú, y lo veo en temas como de familia, ¿no? Si yo no atiendo y es más, te la voy a poner hasta en un tema personal clínico. Yo soy hipotiroidea y el hipotiroidismo genera unas modificaciones en temas, obviamente es la hormona que secreta, o sea, es la glándula que secreta y que controla las hormonas, y entonces mi tema de depresión, ¿no? Es porque soy hipotiroidea, es un tema químico, o sea, es un tema fisiológico, vamos a ponerlo así, no es un tema emocional. El asunto es que yo pasaba de la euforia a la depresión en menos de 6 horas, y entonces eso lo atendí antes de que tuviera Pilar. Y entonces yo decía, es que hay días en que no tengo ganas de nada. ¿Cómo le estoy pidiendo a Pilar, no? Todos los días que haga algo si yo hoy no tengo ganas de nada. Y el sistema que sostiene hoy la sociedad es las familias, o sea, porque no hay un solo modelo de familia, son muchos modelos, ¿no? Sí. Y entonces el sistema que lo sostiene, y siempre tiene que haber un líder, que en este momento y para como estamos, siempre han sido las mujeres, ¿no? El que sostiene este sistema familiar son las mujeres. Pero entonces estas mujeres no pueden decir que se sienten mal, digo ustedes porque no tienen hijos, pero el día que vean que no te puedes enfermar, Sí, que no hay chance. O sea, porque no te puedes estar acostada, yo tengo una, es más fácil, ¿no? Pero que mi casa no depende de mi chamba, ¿sí me explicó? O sea, hay mujeres, porque vivo en el privilegio. Sí. Y entonces estas mujeres que no se pueden enfermar, estas mujeres que no pueden dejar de hacer sus obligaciones, ¿no? Y entonces arrastran todo este tema del padecimiento. Y entonces cargan con lo de sus hijos, más los de sus hermanas, más lo de sus mamás, más lo de su matrimonio. Entonces es una bomba de tiempo. Sí, que hoy express, ni que 8 cuartos. No, o sea, es como la bomba atómica, ¿no? Sí. Y el día que llega y le das en donde el más le duelen sus 5 minutos, es la hecatombe, se acaba, ¿no? Entonces sí creo que el tema de la salud mental impacta desde, así como la cuidadora, el que tú tengas un niño que tiene necesidades educativas especiales, pues hace más complejo, ¿no? El sistema familiar. El que en este momento tu marido no esté trabajando y es parte de la salud mental, porque lo impacta de manera directa. Entonces, pues no hay dinero y entonces los papás duermen poco, entonces están irritables y al día siguiente hay que volver a salir, ¿no? Entonces, por eso les decía que se tiene que atender desde el modelo ecológico, o sea, es el individuo, la familia,
la comunidad, la sociedad y al final todo lo que hay a nivel mundial. Pero entonces, si como individuo no estamos en donde tenemos que estar y no llegamos a donde tenemos que llegar sanos, o sea, sanos me refiero a, o sea, la salud se mide en cuanto a la ausencia de una enfermedad. Pero yo digo, puedes tener una enfermedad y puedes ser funcional y eso habla de sanidad, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ser y sí impacta de manera importantísima, pero hay cosas de salud mental que sí, o sea, que el que en tu colonia no hay un espacio donde tus hijos se puedan ir a despejar, afecta en la salud mental del entorno. El que el ruido en la noche sea constante y que tu descanso no sea, no en el silencio total, pero sí en ejercicios de poco ruido, de paz mental, ¿no? Afecta a la salud mental. Entonces, por eso sí tiene que atenderse de manera ecológica. O sea, por eso todo lo que pase a nuestro alrededor nos afecta de manera directa. Sí, claro. Fíjate que nosotros aquí decimos mucho que si trabajas en ti, si te sanas a ti, estás sanando al mundo. Y más que una frase romántica, es justo eso. Es al final del día lo que queremos a través de Quien Dice, que es crear conciencia de que al final todos quisiéramos ser Wonder Woman o querer hacer 1000 maravillas en nuestro entorno, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestro país. Pero al final creo que estos pequeños, grandes pasos empiezan desde uno, desde una misma. Y en este caso, el conectarte con tus emociones, el identificar que quizá este trabajo de conexión con tus emociones requiere de un acompañamiento, como sea este acompañamiento, porque puede ser, hay mil vertientes de terapia, ya lo mencionabas tú, pero elegir conscientemente trabajar en tu parte pues de salud emocional y mental, creo que ya abona y ya crea una onda que se replica, ¿no? Sí. Entonces, pues lamentablemente el tiempo en el podcast se nos va, esperamos tenerte en muchas ocasiones más, pero quisiéramos pues cerrar con algunas reflexiones. Fer. Sí, muchas gracias, estuvo padre platicar de esto y súper importante. Y por último, como consejo, ¿qué herramienta nos puedes dar tú para darle importancia al ir a terapia y darle valor a este pues tratamiento de la salud mental? Pues mira, es como una analogía, ¿no? O sea, cuando te duele el estómago y ya llevas 3 días con dolor de estómago, haces cita con el médico general o con el internista, ¿no? Y seguramente o sea, vamos a vernos al tema extremo, ¿no? Tienes una úlcera, pues vas al especialista. O sea, el tema es si te está doliendo el alma y no estás pudiendo con eso, porque no encuentro como un órgano donde afecte de manera directa, o sea, no te duele el cerebro, ¿no? Pero te duele en tu día a día. Entonces, para mí todo eso se concentra en el alma. Entonces, sí. Cuando te duele el alma o cuando no estás contento con lo que está pasando, creo que es un punto rojo y los ejercicios preventivos no tienen que ser ni caros ni permanentes, ¿no? Sí, no implica que toda la vida tienes que ir. Exacto, o sea, es que por eso a mí no me funciona el psicoanálisis, porque a mí encadenarme 8 años a ir, o sea, sí, o 10 años cañón. No, pero hay gente que le funciona. El tema es hacer ejercicios preventivos, así como te limpias la boca y vas al dentista cada 6 meses, pues creo que es importante revisarte y ver qué hay por dentro, cómo te estás sintiendo, y hay especialistas en esto que te van a acompañar, no te van a resolver, te van a acompañar, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio preventivo es ver cómo estoy funcionando, cómo está mi entorno, y en función de eso tomar decisiones para lo que sigue. Y si tienes a alguien cercano, hay ejercicios bien fáciles y bien prácticos como el de primeros auxilios psicológicos. Eso está padre. A ver si podemos platicar en otro episodio de primeros auxilios psicológicos y justo de cómo crear esta red de contención que decía Fer, porque creo que eso es también algo que podemos hacer todos, es que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, ojalá que nos aceptes la invitación nuevamente. Cuando ustedes quieran, yo feliz. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.